Hola, ¿cómo están? Después de dedicar varias clases al tema de la lectura literaria, nos vamos a ocupar de un aspecto también importantísimo, del que alcanzaremos a ver por lo menos algunas claves, que es la enseñanza de la escritura de invención en la escuela. Escritura de invención, escritura creativa, escritura literaria, son distintos términos que se han propuesto para designar este tipo de aprendizaje. No me va a interesar detenerme en por qué se cuestiona o qué razones podemos dar a favor de cada uno de estos términos. Elegimos en este caso el término escritura de invención, que fue propuesto por Maite Alvarado y también por Gloria Pampillo en sus escritos, en sus estudios y también en los talleres que durante mucho tiempo desarrollaron cuando pertenecían en un principio a un grupo llamado Graphene. Desarrollaron durante mucho tiempo esos talleres y luego han ido publicando sus experiencias y han seguido cada una después trabajando por su parte, por su cuenta, proponiendo técnicas, métodos, metodologías, problemáticas para la enseñanza de la escritura en la escuela. Bueno, escritura creativa o escritura de dimensión o escritura literaria la podemos llamar también. ¿Por qué no se la suele llamar escritura literaria? Bueno, porque se le suele negar ese estatus, porque se supone que nuestros niños y adolescentes no escriben o no alcanzan a escribir en la escuela textos con el valor suficiente como para ser considerados dentro de la literatura. De todas maneras, como relativizamos tanto el tema del valor, es en definitiva lo que vamos a hablar escritura literaria, de escritura literaria, porque son ejercicios, tareas, actividades de escritura que emprenden a partir de la reelaboración de textos literarios que leen, a partir de procedimientos literarios que aprenden. ¿M? Y que también podemos hacer, tratar de que circulen en algunos circuitos que existen para la circulación, para la circulación de textos que es muy prometedor utilizar. Es decir, que podemos tratar de que nuestros alumnos participen en algunos circuitos de circulación de textos literarios, de aprendices, de escritores, que puede resultar algo muy motivador. Bueno, entonces, para evitar ese conflicto o esa discusión, si hay que llamarle escritura literaria o no, ¿eh? Hemos propuesto el término escritura de invención, siguiendo uno de las propuestas bibliográficas que vamos a seguir con más atención, que son las propuestas para el taller de escritura de Maite Alvarado. Por otro lado, otra aclaración, por supuesto, a ver, el tema de la escritura de invención en la escuela pertenece a un tema mayor, está incluido dentro de un tema mayor, mucho más amplio, que no vamos a alcanzar a ver ahora. Apenas lo vamos a insinuar y lo vamos a rozar tangencialmente, que es la enseñanza de la escritura en general, no solamente de textos literarios, ¿sí? No solamente de ese tipo de discursos. Y que por supuesto que es un tema mucho más grande que ustedes van a seguir viendo en didáctica de la lengua. Dentro de ese tema que vamos a rozar apenas, ese tema más grande que apenas vamos a alcanzar a rozar, nos vamos a dedicar específicamente a dar algunas, a pensar algunas claves y algunas pautas vinculadas con el aprendizaje, los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escritura de invención en la escuela. Bueno, comencemos haciendo algunas referencias al problema amplio y grande de enseñar en general la escritura, ¿m? Sin atender todavía al carácter de escritura literaria, ¿m? O escritura de invención. Lo vamos a volver un poco sinónimos, aunque en realidad Malte Alvarado usa el término, eso recién no lo dije, el término escritura de invención como aquellos ejercicios y prácticas de escritura que implican poner en juego la imaginación, aunque no se trate
en todos los casos, de escribir cuentos, poemas, pero implican un juego de la imaginación, implican de alguna manera también un juego, eh, afrontar problemas que que le plantean al estudiante ponerse en situación de inventar soluciones para el desafío que se les pone frente a los ojos, que se le pone frente a los ojos. Bien, y de alguna manera entonces también implica algo de lo literario. Recordemos que todo se puede convertir en texto literario, o sea, la literatura puede tomar cualquier género y convertirlo en parte de un texto literario. Bueno, vamos entonces a esto. Evidentemente, la escritura y la lectura son dos prácticas que están muy relacionadas. De todas maneras, no son lo mismo como para juntarlas en ese sustantivo compuesto que se suele usar mucho de lectoescritura, ¿no? Algunos estudios dicen actualmente que llamar a estos dos procesos dentro de un solo término, lectoescritura, es confundir y ocultar la especificidad que tienen cada uno de estos procesos, ¿sí? Evidentemente, nadie que sepa escribir ¿eh? No sabe leer, y nadie que no sabe leer, que sabe leer, perdón, no sabe escribir en absoluto. Pero de todas maneras, son dos competencias que pueden darse y que pueden estar en un sujeto en grados muy diferentes. Yo puedo ser un excelentísimo lector y no tan buen escritor, y viceversa. Más allá de que cada uno entonces tiene su especificidad, ¿no? y su complejidad, existe sin lugar a dudas, y esto se sabe desde hace mucho, una interrelación fuerte entre ambas competencias. De tal manera que apuntalar, digamos, las prácticas de escritura pueden favorecer, pueden repercutir en favor de que se desarrolle también la competencia de escritura, y algo que no es tan usual decir, viceversa. Y en eso queremos poner hoy el ojo. Que los alumnos y que los estudiantes escriban, no solamente literatura, sino que escriban en general, está demostrado que mejora la comprensión lectora. ¿Mm? Y se solicita que los docentes, se aconseja que los docentes dediquen mucho tiempo de las horas de lengua y literatura o de las horas de literatura a la escritura, porque es una práctica a través de la cual se aprende muchísimo, y que les propongan problemas de escritura, ¿eh? Consignas de escritura, a través de las cuales los alumnos también tengan que leer, ¿eh? La otra clase estuvieron viendo con la profesora Mariela varias técnicas y estrategias para enseñar la lectura literaria, y entre ellas ella le habló de los proyectos, le habló sobre todo los proyectos interdisciplinarios. Pero también existe la tendencia la recomendación de la didáctica de la literatura actual a proponer proyectos específicamente disciplinares. Por ejemplo, Colomer cuenta una de las experiencias que hicieron en Barcelona, proponiéndole a los alumnos, no me acuerdo de qué año, la escritura colectiva en grupos de una novela de caballería. Eso evidentemente es un proyecto largo. Probablemente se les haya ido un cuatrimestre en que los alumnos escribieran una novela de caballería. Una novela de caballería. Y para eso tenían que leer novelas de caballería. Y tenían en el aula una biblioteca. Y los alumnos iban leyendo para tomar ideas, para ver cuáles son los procedimientos propios del género, para inspirarse en algún momento sobre nombres a ponerles a los personajes, o el tipo de episodios que podían encadenar unos con otros para formar el argumento, etcétera. Bien, seguramente haciendo esa tarea hay un montón de cosas de las que se suelen ocupar normalmente
de las que nos solemos ocupar normalmente en las clases de lengua y literatura que los alumnos no vieron, ¿no? O lo vieron de otra manera, pero que aprendieron a leer y escribir, no cabe la menor duda. Entonces, ya les digo, leer textos y sobre todo leerlos de determinada manera, leerlos atendiendo a cómo hizo el escritor para generar, ¿ah?, ciertos efectos, para producir sentidos, cuál es el truco del texto, cuáles son los artificios y los procedimientos fundamentales. Sacarle la ficha a la cocina del texto favorece los procesos de escritura. Y por otro lado, escribir hace que los alumnos tengan que leer y además favorece la comprensión lectora. Está demostrado también que las actividades, que en algún momento les vamos a proponer como propias del taller, en que los alumnos lean y critiquen, comenten, se hagan recomendaciones unos a otros sobre los textos que han escrito, motivan y favorecen muchísimo la comprensión lectora. Es decir, que lean los textos que ellos mismos han escrito favorece muchísimo el aprendizaje también de la lectura literaria. Los tipos de tareas de escritura impulsados por la lectura literaria se pueden dividir en dos. Convencionalmente las podemos presentar en dos grupos. Si bien hay, por supuesto, comunicaciones y prácticas intermedias entre uno y otro de estos grupos, podemos decir que dentro de las clases de lengua y literatura en que nos ocupemos de leer literatura y de escribir a partir de esas lecturas, se podrán desarrollar tareas en las que se escriba o se produzca en algunos casos textos también con contenidos audiovisuales, por ejemplo. Se lea o se produzca sobre los libros, y tareas que consistan en escribir literariamente, escribir, escritura o dedicarse a la escritura de invención a partir de las lecturas o después de las lecturas o en algún tipo, estableciendo algún tipo de relación con las lecturas o después de las lecturas, etc. Entonces, escribir sobre libros es un tipo de escritura que se acerca a los géneros de la crítica literaria, pero no necesariamente tienen por qué parecerse específicamente a la crítica literaria especializada, académica, que practicamos en la universidad. Por supuesto que en algún caso, en alguna escuela en particular, a lo mejor se puede desarrollar este tipo de actividad. Pero hay muchas otras formas de escribir sobre literatura a la que la gente se acerca y que existe en nuestro ámbito social. Bien, una de las claves, en cualquiera de los dos casos, una de las claves que trata de proponer hoy la didáctica de la literatura a partir de un libro muy importante de Aidan Chambers que se llama Dime, que estaba más enfocado a la literatura infantil, pero que, digamos, vio con claridad esta problemática que dejó un gran impacto en la didáctica de la literatura y después se siguió desarrollando. Es algo que Chambers se dio cuenta ahí, Chambers, que es que en realidad no solemos, en la vida real, no solemos leer en absoluta soledad. Cuando leemos, alguien nos recomienda un libro, alguien nos acerca a un libro, alguien nos pone en contacto con un libro y si a nosotros nos gustó, le agradecemos a esa persona y charlamos con esa persona luego del libro. Puede ser alguien de la familia cuando estamos en la infancia, puede ser lo mismo que pasa con una película. Vamos al cine muchas veces en compañía y a la salida se charla sobre la película o el teatro. Todas estas prácticas que podemos integrar en nuestras clases de literaturas son prácticas sobre las que hablamos, sobre las que conversamos y sobre las que también se escribe en distintos formatos y en distintos soportes.
Entonces se promueve la integración de estos discursos sociales sobre la literatura en nuestras prácticas, en nuestras prácticas escolares. ¿Eh? Tomar estos discursos reales que circulan alrededor de la literatura como parte, como insumo, como instrumento para nuestras clases de literatura. Por supuesto que aparte el uso de estos discursos que ya existen en la sociedad, en la escuela se generan siempre discursos que son propiamente escolares, se generan prácticas de lectura y escritura que son específicamente escolares y está bien que sea así. Pero se promueve hoy en día que se trate de imitar, tomar, hacer participar a los estudiantes de estos circuitos de lectura y escritura que existen en las redes sociales, existen en Internet, existen en distintos ámbitos. Entonces, aparte de las tareas tradicionales que no hay por qué abandonar, de resolver una guía de actividades, de resolver una guía de comprensión lectora, de toda esa serie de actividades que seguramente ustedes han transitado en la escuela, hoy en día hay un montón de otros tipos de tareas que se pueden promover para desarrollar. Por ejemplo, pensemos en primer lugar en escribir, producir sobre literatura, es decir, producir algún tipo de discurso crítico alrededor de la literatura. Bueno, podemos promover, por ejemplo, hacer carteleras, hacer carteles con un ranking de libro. Al final de un proceso en que los alumnos hayan generado su propio itinerario, leyendo, eligiendo lecturas, compartiéndolas, etcétera, pueden, para seguir en el resto del año, cada uno hacer un cartel, un ranking, recomendando los libros que más le gustaron para que los otros lo tengan en cuenta. Entonces es algo que le escriben a los compañeros y como lo tienen que presentar, van a poner cuidado en el breve texto con el que fundamenten, no traten de promocionar cada una de sus elecciones. Esa sería una posibilidad, dentro de lo cual ustedes pueden crear, imaginar, inventar actividades también, por supuesto, darle una forma a estas ideas. Tratar de que participen en algún tipo de plataforma o proponer generar un blog en el curso o algo, no sé, ustedes sabrán más que yo de plataformas que hay en Internet para poder usarlas, tipo Goodreads, donde hacen una breve reseña y una valoración los lectores, y se va generando un ranking. O algo que es verdaderamente un trabajo, hay gente que hace este trabajo, em, el tipo de breves reseñas que a su vez tratan de vender el producto que se hacen en las series. Lo mismo se podría hacer para los libros o para las películas o las series que se integren en la clase de literatura, como esta reseña que hay acá de la maravillosa señora Maisel, que es una serie de Prime Video de Amazon. No sé si ustedes la conocen y si no, se las hiper recomiendo. La puse acá para recomendarles una serie que me parece estupenda. No sé si está tanto para adolescentes, para la escuela. Es una recomendación para ustedes en estos tiempos de cuarentena. Eh, ya no en el ámbito de la simple producción de textos, pero de la producción de materiales en torno de la literatura. Se les puede proponer algo que les gusta mucho también, que es hacer book trailers. Aquí les he puesto un ejemplo que pueden ustedes ver, un book trailer de un booktuber muy, muy famoso que se llama El Coleccionista de Mundos. Lo pueden buscar, se llama Nuestro Último Verano. Y el booktuber se llama El Coleccionista de Mundos. Véanlo porque acá dentro de este book trailer también el que lo ha elaborado ha escrito, ha seleccionado, ha creado frases y ha combinado imágenes, música y frases para promocionar un libro que a él le gustó, para presentar un libro que a él le gustó. Otro tipo de práctica, y esto no es una lista cerrada, por supuesto, está abierta a la invención y a la búsqueda y al hallazgo que ustedes como docentes puedan hacer,
es algo que les contó la profesora Mariela Rossi, el diario de lectura. El diario de lectura es un texto bastante libre, tendrán que ustedes dar algunas pautas, porque los diarios en general son muy libres, uno va escribiendo lo que se le ocurre, pero el diario de lectura, más que un diario íntimo en el que uno cuenta solamente las experiencias del día, los sentimientos del día, etcétera, es un texto que se va desarrollando paralelamente a las lecturas que uno va desarrollando. Podría ser una tarea que se desarrolla a lo largo de un año completo, o de un cuatrimestre, o de una secuencia, ir generando un diario de lectura paralelo a la lectura de los textos, que por supuesto no contiene solamente un comentario crítico objetivo del texto, sino que es un tipo de comentario en que el estudiante tiene libertad para introducir aspectos de la vida, que esa lectura le hace cuestionarse, o aspectos que lo estimulan particularmente, o incluso para decidir si la lectura lo está aburriendo como un hongo y lo está fastidiando, ¿no? Pueden ir haciendo el registro de sus experiencias del más diverso, sumamente diversas, a medida que van leyendo. Y puede ser un buen material para luego recoger al final de una secuencia, de un cuatrimestre o de todo el año. Bueno, estas son algunas de las posibilidades para escribir, producir textos sobre literatura o alrededor de la literatura o de las ficciones que vamos integrando en nuestras clases, aparte de las más tradicionales que ustedes ya conocen por haber transitado la escuela y que van a encontrar en manuales y que van a, y que, bueno, que siguen circulando y siguen funcionando, no hay por qué olvidarlas. Antes de pasar a los problemas específicos de la escritura de invención y al modelo de Maite Alvarado, que no es exclusivamente, no está exclusivamente dedicado a la escritura literaria o a la escritura de invención, ¿eh? Sino que en realidad ella tiene muchos escritos que no en todos los casos son absolutamente coherentes entre sí, porque ha ido produciendo ensayos y propuestas diferentes a lo largo de su vida, como vamos a ver. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver un modelo que suele tomar todas las propuestas didácticas sobre la escritura y que es el modelo cognitivo de la escritura de Flower y Hayes, que tiene muchísimo en común y recuerda mucho al viejo modelo de la retórica que proponía la generación de un discurso, que proponía al orador, ¿no? La retórica antigua, estamos hablando, proponía al orador distintas etapas y fases para la elaboración de un discurso y que incluso ellos mismos se daban cuenta, los mismos retóricos antiguos, que esas fases que eran la inventio, la invención de temas y de las ideas que se van a exponer, la dispositio, armar un esquema de cómo se va a armar el discurso, y la elocutio finalmente, inventar las palabras específicas con las cuales se dirá ese discurso. Después venía la memoria, que es memorizarlo, porque no había que tener un papel para ser un buen orador en esa época. Entonces, todas esas fases, ellos incluso tenían conciencia de que no eran tan ordenaditas, que no se dan tan ordenaditas en el proceso de creación de un discurso, sino que se solapan, se va y se viene de una etapa a la otra. Bueno, está bastante inspirado y tiene bastante olor a ese viejo modelo retórico. Entonces ellos se basan, al igual que Cicerón cuando daba consejos al orador, o Quintiliano, se basan en la idea de que todo escritor, toda persona que va a escribir, digámoslo así, porque no estamos hablando específicamente de un escritor en el sentido de artista, toda persona que va a escribir o toda persona que escribe tiene que plantearse el texto que va a emprender como un problema retórico. Entonces, dependiendo de la situación para la que va a escribir, del destinatario para el que va a escribir, del propósito para el que va a escribir y del tema que va
abarcar su discurso, dependiendo de todas esas variables, será el género que tenga que elegir, el tipo de texto, las pautas de elaboración, las convenciones, el registro de lengua elevado, bajo, alto, normal, cotidiano, etcétera, al que se va a orientar, etcétera. ¿Sí? Entonces, el problema retórico orienta el proceso de producción. El texto que se va produciendo está orientado, está motivado por el conocimiento que tiene el escritor del problema retórico. Cuando en el caso de los escritores inexpertos o inmaduros, lo que ocurre es que no se plantean este problema. No se plantean el problema de la situación retórica en la cual están generando el discurso. Entonces es uno de los aspectos que hay que enseñar. Orientados entonces por ese problema retórico, que implica un conocimiento y una evaluación por parte del escribiente, se van dando tres fases de escritura que por supuesto se solapan, se va y se viene, no es tan ordenadito, pero que también hay que enseñarles y hay que procurar que en todas las situaciones de escritura que emprendamos existan, que son la planificación del escrito, generar las ideas, organizarlas, formularlas. Acá se puede hacer un plan, un esquema, un punteado de ideas, un organizador gráfico de algún tipo, la redacción y la revisión, que implica lectura, corrección, y cuando el lector es un aprendiz, hay que hacer varias porque lo que les cuesta es revisar muchos aspectos a la vez. Entonces hay que irles proponiendo, bueno, revisen ahora puntuación, revisen ahora ortografía. Bien. ¿Qué pasa? Les voy a adelantar, probablemente lo vuelva a decir después, pero ¿qué pasa? Todo esto está, digamos, todo este proceso está monitoreado por los contenidos, los conocimientos que el sujeto tiene almacenados en su memoria a largo plazo, donde tiene conocimientos sobre temas, destinatarios, tipos de texto, experiencias previas de escritura. Bueno, este es el modelo. Ahora, ¿qué pasa con la escritura de invención? ¿Tienen que estar estas fases o no? Yo les diría que sí. Lo que pasa es que las podemos tratar de ir motivando o generando en distintos momentos. Si no queremos alterar o interrumpir mucho el momento de creatividad o de impulso, en que empiezan a generarse las ideas, lo mismo está el proceso de generación de ideas y de planificación. Pero si no queremos hacerlo como muy tedioso o queremos evitar el tedio, no le pidamos un plan, que ese proceso esté igual. Y la revisión, por ejemplo, si en el escrito tiene muchos errores de ortografía, en vez de cortar el momento en el que están generando, a lo mejor entusiasmados, un texto o un poema o un cuento, producir luego una instancia de corrección de ese texto. Bueno, ahora el problema es mandarlo a una editorial o mandarlo a un concurso literario o publicarlo en una revista de la escuela. Se puede volver real incluso el problema que les demos o la situación a la que los enfrentemos. O los vamos a presentar a un concurso literario a los textos. Cosa que alguna profesora y algunas profesoras hacen con mucho éxito. Yo conozco, por ejemplo, a Marta Marín, profesora de la facultad, que sistemáticamente todos los años algún alumno de ella o varios ganan los premios de un certamen literario que tiene la Municipalidad de Godoy Cruz todos los años, que se llama Letras Jóvenes en Godoy Cruz. Sistemáticamente los alumnos de Marta Marín son ganadores de ese certamen, porque les estimula la escritura literaria o escritura de invención durante todo el año y harán esto y lo hacen con un fin determinado que es ganar el concurso y hacerse y salir después y sentirse orgullosos con el librito que publican, etcétera. Se pueden generar instancias reales o proponer situaciones ficticias para motivar el proceso de revisión. ¿Sí? Por ejemplo, se me están ocurriendo algunas ideas. Bueno, esto por supuesto no influye solamente en la lectura literaria, sino en la escritura de todo texto. Este modelo, estas fases, estos momentos de planificación, redacción
y revisión. Pero podemos ir graduándolos o motivándolos o introduciéndolos en el proceso, ¿m? Paulatinamente o en distintos momentos a medida que la situación lo amerite. Acá le he puesto dos textos, dos libros de Maite Alvarado, que tienen ustedes en la bibliografía. El primero no es exclusivamente de ella, es de Maite Alvarado y otros, entre ellos también Gustavo Bombini, que está ligado a la idea de escritura de invención. Ahí hay muchos ejercicios incluso de escritura literaria, que ustedes los tienen para ver los ejercicios, para ver posibilidades para poder usar en la escuela o para usar de modelo para generar ideas de ejercicios ahora en el trabajo práctico que están haciendo. Y por otro lado, tienen escritura e invención en la escuela, de la que le hemos seleccionado un par de capítulos, que son ensayos, que ella fue escribiendo de manera independiente a lo largo de su vida, y que también está la idea de invención acá, pero hemos seleccionado el capítulo fundamentalmente donde trata, uno, la necesidad de desmitificar la idea del escritor, la idea romántica sobre el escritor para que funcione en la escuela la práctica de la escritura, para que funcione mejor. Ya vamos a explicar por qué. Y otro escrito donde desarrolla el tema del problema retórico. Entonces, vamos a ver que ella no los termina de articular, pero podemos llegar a articular todas las ideas vinculadas con la invención, con la imaginación, con la conversión del aula en un taller orientada por lo lúdico y motivada por lo lúdico, con lo que expone en otro lugar sobre el poema, sobre la escritura como problema retórico para elaborar las consignas de escritura, que es re importante cómo se elaboran las consignas de los ejercicios de escritura. Entonces, vamos a exponer un poquito esas dos ideas, toda su propuesta ligada a la idea de invención y su propuesta ligada a la escritura como problema retórico, y luego vamos a ver si las podemos combinar o cómo las podríamos combinar también. Bien, entonces, ella, bueno, fue trabajando junto con Gloria Pampillo y otro grupo. Podríamos haber tomado textos de Gloria Pampillo también, que son muy lindos, pero nos hemos guiado o nos hemos quedado con Maite Alvarado. Y vamos a la idea de invención. ¿Por qué toma ella la idea de invención en lugar de escritura de invención en lugar de escritura creativa? Porque dice que en la idea de escritura creativa subyacen ciertos prejuicios o tiende a generar ciertos prejuicios en los profesores que la utilizan y por supuesto también en los estudiantes. Se entiende la creatividad como un proceso absolutamente libre, y entonces eso en general viene unido a la idea de que los alumnos en esas horas dedicadas a la escritura creativa escriben, juegan, pero no trabajan y no aprenden, lo cual es absolutamente falso. Y entonces viene ligada la idea de que el escritor, de que la escritura sale por talento y por inspiración, y dice que no son en realidad esos prejuicios demasiado productivos en la escuela y por lo tanto recomienda desmitificar esas ideas de escritura ligadas al estereotipo de escritor generado en el romanticismo, porque no son productivas en la escuela. Hay técnicas, hay procedimientos, hay saberes y hay conocimientos que los alumnos van adquiriendo y que van poniendo en práctica a la hora de escribir textos literarios o no. Entonces toma la idea de escritura de invención porque además quiere centrarse en el taller como un espacio lúdico, como un
como un espacio impulsado por el juego que motiva a los estudiantes a emprender los procesos de escritura. ¿Mm? Y además porque toma mucho esa noción de invención, está muy ligada a la noción de inventio de la retórica, ¿sí? A ese momento de la retórica en el que el orador buscaba las ideas en su memoria cultural, pensaba cuáles eran las restricciones retóricas de la situación, los límites que le impone la situación, la manera en que la situación del discurso orienta el género y las convenciones que tiene que tomar para desarrollar su texto, para planear y redactar su texto. Entonces, la invención, digamos, esa idea de escritura de invención, está por un lado ligada a toda su propuesta en relación con la escritura de imaginación, pero también está ligada a lo que está ligado a lo que va a decir después sobre cómo escribir las consignas para presentar las situaciones de escritura como un problema retórico y dar las pautas para que pueda ser resuelto. ¿Eh? Propone después entonces enfrentar al estudiante con un problema a resolver, con un problema ficticio o real. En general ella utiliza más bien ficciones, consignas, a través de las cuales mete a los estudiantes en una situación ficticia que tienen que resolver, pero ya les digo que las podemos volver reales. Podemos hacer que realmente esté planeado que participen de concursos literarios, que publiquen en revistas de la escuela, o por lo menos que sean textos que se expongan en carteles en la escuela, o etcétera, etcétera. La invención entonces la entiende como una capacidad para encontrar los recursos necesarios para resolver un problema retórico y por supuesto entonces todos estos ejercicios, si bien tienen ciertos límites y hay ciertas pautas que los alumnos tienen que seguir y que por lo tanto el profesor va a evaluar si fueron seguidos o no, siempre tienen huecos, agujeros, distintas maneras de resolver el problema que pueden ser seguidas por los estudiantes. Siempre generan distintas posibilidades. Incluso plantea las consignas dando opciones muchas veces para que los estudiantes puedan decidir opción A, opción B. Seguía como muchos de los del grupo con los que ella empezó a trabajar, con el que ella empezó a trabajar, el grupo Graphene, por la idea de que las consignas deben estar armadas sobre el principio de valla y trampolín. La consigna es a la vez una valla, pone límites, y un trampolín. Ofrece los conocimientos o los activa. Activa los conocimientos para poder resolver el problema. Pero está la idea de que sin límites y sin ciertas orientaciones es muy difícil escribir. Es muy difícil que los estudiantes, salvo los muy, muy dotados, ¿sí? Puedan responder una consigna como escriba un cuento sobre lo que se le ocurra. Hay que darles materiales, hay que darles ideas, hay que darles orientaciones y por lo tanto también límites para que puedan llevar a cabo la tarea. Esas consignas muchas veces incluyen elementos de ficción, personajes, situaciones, para que el estudiante haga una especie de pacto con la actividad. Apelan a la invención y a la experimentación. Más allá de que la tarea consista o no en una tarea de escritura literaria, que ya les digo, ella igualmente tiene una idea bastante amplia de escritura literaria, porque en realidad la escritura literaria también puede consistir en hacer una instrucción imaginativa al estilo Cortázar. Cualquier género puede alimentar la literatura, basándose en ideas de Bakhtin, de que cualquier género discursivo
puede, a través de ciertas transformaciones, convertirse en parte de un texto literario, tiene una idea bastante amplia de esto. Y entonces propone que esas consignas sean una especie de suspensión de la cotidianidad, de las reglas de la vida cotidiana, para meter a los alumnos en situaciones motivadoras, ¿eh? En las que las tareas de taller impliquen actividades lúdicas. Entonces ahí tenemos, vamos a ejemplificarlo con algunas de las consignas que da en el nuevo escriturón, con algunas de las consignas que elabora en el nuevo escriturón. Fíjense este ejercicio que se llama, hay muchísimos ejercicios, no todos de la misma complejidad, tienen muchas complejidades. Hay algunos que son para completar palabras o son ejercicios para reformular oraciones. Distintos tipos de juegos propone, ¿no? De distinta complejidad. Algunos son para ordenar secuencias, de muy distintos tipos los ejercicios. Me voy a centrar en los que son un poquito más complejos y que implican ya lectura de textos un poco más extensos, que por supuesto no se pueden hacer todas las clases ejercicios tan elaborados. Otras clases se harán ejercicios un poco más chiquitos, que vayan implicando un aprendizaje en particular, ¿no es cierto? Y tomo los ejemplos que tienen que ver más con la escritura literaria. Por ejemplo, se llama La Bella y la Bestia. Y vamos a ver lo que dice. La historia de La Bella y la Bestia es bastante conocida. Es una historia popular que pasaba de boca en boca y que fue escuchada y escrita por una dama francesa hace ya mucho tiempo, por 1750. Como el original es bastante largo, para reproducirlo en este libro, presentamos una versión abreviada. En el cuento se narra la historia de un comerciante que tenía 3 hijas, la menor tan hermosa y buena que era llamada la Bella. Por malos negocios, el comerciante empobrece y al regresar de un viaje inútil en busca de fortuna, se encuentra perdido en la noche y busca refugio en un palacio aparentemente vacío. Al día siguiente, antes de partir, corta una rosa del jardín, por lo que provoca la furia de una horrible bestia, el dueño del palacio, que lo condena a muerte si no le envía a una de sus hijas en un plazo de 3 meses. Cuando el comerciante les cuenta a sus hijas lo ocurrido, la menor se ofrece a ir al palacio de la bestia para alegría de sus hermanas que son envidiosas y egoístas. Ya en el palacio, pasa la noche en un hermoso cuarto que dice cuarto de la bella, y hasta la noche siguiente no ve al dueño de casa. Cuando se dispone a cenar, aparece la bestia. Aquí comienza nuestro relato. Bueno, tienen ahí el pequeño relato, muy lleno de diálogo, y con bastante diálogo, quiero decir, que no les voy a leer, lo pueden leer ustedes, está en la página 95 del Nuevo Escriturón. Y luego las consignas. Te proponemos que vuelvas a contar la historia o lo que recuerdes de ella, pero cambiando algunas cosas. Te damos 2 posibilidades. Si la bella fuera bella pero malvada, astuta y muy interesada, ¿cómo sería el cuento? Si fuera la bella la que se enamora de la bestia, pero la bestia no la aceptara, ¿cómo sería el cuento? Es un buen trabajo para pensarlo en grupo. Bien, le propone en grupo porque se pueden ir dando distintas posibilidades, ¿eh? Y es interesante ver cómo los alumnos van conversando, porque ahí el profesor va pasando el profesor o la profesora va pasando por los grupos, va interviniendo, va orientando y va viendo también en qué consiste la discusión. Fíjense que el tipo de actividades que están aquí presentadas orientan, motivan a también hacer una lectura del cuento. Es una actividad de lectura y escritura,
porque para emprender el trabajo de escritura, ¿ah?, hay que de alguna manera reescribir el cuento, desarmando algunos estereotipos muy ligados a la literatura popular, a los cuentos populares, a los cuentos de hadas en este caso, que los alumnos acá tendrán que transgredir. Van a transgredir ciertas reglas muy propias de los discursos populares. Entonces es interesante que el profesor vaya viendo e interviniendo cómo se desarrolla en el grupo la actividad de la lectura y cómo se desarrolla la actividad de la escritura. ¿Ah? Fíjense que acá hay una valla, hay un desafío, hay un límite, propone dos opciones muy concretas que implican en ambos casos un proceso de reelaboración del cuento. ¿Qué es lo que tienen que reelaborar en este caso? Materiales temáticos. Tienen que cambiar el tipo de personaje, tienen que cambiar el carácter de un personaje, tienen que cambiar la decisión de otro personaje, ¿ah? Tienen que cambiar las relaciones entre los géneros en uno de los casos. Bien, entonces hay transformaciones temáticas. En otros ejercicios puede haber transformaciones formales, cambiar un punto de vista, cambiar un tipo de narrador. ¿Sí? Son transformaciones formales que llevan a pensar otras cosas, que llevan a hacer otros tipos de procesos. Bueno, acá está la valla, pero a su vez, ¿ah?, tiene que estar el trampolín. En este caso, como es una actividad grupal, puede ser que el profesor tenga que ir interviniendo en los grupos para generar ese trampolín y para completar las herramientas, los instrumentos, o para hacerles dar cuenta de cuáles son las herramientas, los instrumentos que tienen que activar, qué es lo que tienen que pensar para ir haciendo las dos reelaboraciones, cualquiera de las dos reelaboraciones. Bueno, y progresivamente Alvarado fue sumando a estas ideas la idea de que las consignas tienen que consistir, tienen que aportar, tienen que construir un problema, tienen que construir un desafío para que el alumno, que deba ser resuelto por el alumno, activando conocimientos que tiene o brindándole los conocimientos que necesita para poder resolverlo. Y entonces debe contener todos los elementos necesarios para que se comprenda el problema retórico, la situación, el destinatario, por qué existen ciertos límites, cuál será el género, cuáles serán las convenciones, cuál será el registro, cómo se escribirá. ¿Ah? Si no están en la consigna, el profesor los tiene que ir aportando de alguna manera, sí, en el momento del trabajo grupal o individual, porque a veces no se puede escribir todo o tiene que ser retomando elementos que ya se han visto. Y, y tiene que tener en definitiva la consigna todos los elementos que guíen la producción y luego la evaluación. Es decir, cómo yo voy a evaluar, cómo el propio alumno va a evaluar si está cumpliendo con la consigna o no, si está resolviendo el problema o no, y por lo tanto cómo lo voy a evaluar yo. Esos elementos, por supuesto, que dependen en muchos casos del grado de experticia que tengan los estudiantes a quienes les redactamos las consignas. Y entonces pueden tener muy diversos grados de complejidad. Y ella da, si ustedes se fijan en la bibliografía, 3 ejemplos con una consigna que dice: te encargan de una editorial, redactar la voz cuento para un diccionario de términos literarios, ¿sí? Y elabora 3 consignas, cada una con mayor grado de guía, de orientación. En la primera lo deja así nomás, que es para un lector muy experto, que sabe lo que tiene que hacer, conoce el género voz de diccionario especializado, o entrada de diccionario especializado, y sabe lo que tiene que hacer. En la segunda le da más pautas, qué tiene que contener la voz, y en la tercera le da más pautas todavía. Fíjense en ese ejemplo que ella da en el texto, en uno de los textos que ustedes tienen recogidos, para ver los grados de complejidad o los grados de, digamos, de orientación que uno puede dar en las consignas
dependiendo del grado de experticia que tengan los destinatarios. Bueno, ¿se puede hacer esto en las situaciones de escritura literaria, de escritura de invención, de escritura más ligada a lo literario? Por supuesto que sí. Fíjense un ejemplo en la página 111 del nuevo escriturón. Se llama Metamorfosis y dice lo siguiente. A veces los escritores, sobre todo cuando colaboran en diarios, se ven obligados a tener en cuenta una cantidad exacta de líneas para escribir. Su colaboración tiene que entrar en una extensión determinada de la página y no hay más espacio. Esa es la situación. Fíjense que le está planteando el problema retórico. Van a escribir como si estuvieran escribiendo para un diario, les plantea una situación ficticia, les propone un pacto para que el estudiante se meta, que podría ser una situación real de la vida, si ellos se van a desempeñar en el futuro como escritores, y una situación real que debería ser resuelta. Para resolver esta consigna se necesita precisión. Te damos la primera mitad de un texto. ¿Podrías agregarle la otra mitad, incluido el final, es decir, una segunda parte de 14 líneas? Ahí está la consigna con su límite, con su desafío, con su valla y con las orientaciones necesarias para poder resolverla. Y está también el problema retórico, la situación específica que motiva la redacción. Bien, podría hacerse también. Yo no les pido que la consigna que vayan a elaborar ustedes tenga todo. Basta con que tenga la consigna muy clara eh, eh, con un problema, una orientación lúdica, con unas consignas muy claras o dos opciones para elegir. Pero si quieren también agregar el problema retórico, es decir, la situación ficticia o real para la cual serviría ese texto o a la cual se orientaría ese texto, también lo pueden hacer. Por supuesto que, bueno, esto es para que se den cuenta un poquito cómo trabaja ella con estas dos nociones claves de invención y de problema retórico que orienta la situación y que le da una motivación, le da un sentido al acto de escritura. Algunas otras pautas para la organización de los talleres de escritura que podemos tener en cuenta, en este caso de otro de los textos que tienen en la bibliografía, que es el de Sergio Frugoni. Bueno, de ahí también tomé la idea muy repetida hoy por muchos didactas de la literatura de integrar, aparte de que se pueden seguir usando los textos y discursos de uso específicamente escolar, ¿sí? Esas prácticas discursivas que ha ido generando la escuela, como responder preguntas, seguir guías de comprensión lectora, etcétera, aconseja también integrar otros usos sociales de la escritura o combinarlos con los usos específicamente escolares que hoy en día pululan y que los estudiantes en general suelen conocer o con los que los podemos contactar si no los conocen. Ya les dije, book trailers, reseñas y evaluaciones en distintas plataformas, etc. Por otro lado, favorecer, se trate de consignas de resolución individual o grupal, siempre es importante favorecer el intercambio, la interrelación social entre los estudiantes alrededor de los textos que escriben, lo cual refuerza la articulación entre escritura y lectura. Los adolescentes, los estudiantes se vuelven lectores de los textos de sus compañeros, les recomiendan, los valoran y empieza también a funcionar en este caso la lectura literaria. Otro aspecto, por supuesto que el profesor también, pero ya nos vamos a referir más específicamente a eso enseguida.
Usar, otra cosa que puede ser muy importante es usar didácticamente, ¿no? Introducirla, la escritura expresiva. Se suele tener se le suele aportar, digamos, poco valor a la escritura expresiva y a la expresividad de la vida personal y de las experiencias personales como uso para la creación literaria, en nuestra época por lo menos, pero la verdad es que en muchos casos los adolescentes y las adolescentes sobre todo usan la escritura para expresar sus propias cosas y la usan de manera privada. Si uno capta que puede ir pidiéndoles mostrar algunas cosas personales o usar esos usos de la escritura en la escuela, puede ser muy productivo. Por ejemplo, los diarios, por ejemplo, las escrituras de las experiencias comunitarias, de las experiencias que tienen en su comunidad. Ahí cuenta Frugoni el caso de una profesora que trabajaba con muchos estudiantes que eran hijos de inmigrantes bolivianos y que tenían muchísimos problemas para hacerlos escribir y expresarse, y finalmente dándoles a leer el Mateo de Discepolo, que habla de los inmigrantes italianos a principios del siglo XX, logró que se entusiasmaran y que luego les pidió escribir textos donde contaran experiencias parecidas si conocían, y que muchísimos se largaron a contar las experiencias en tercera persona de inmigrantes bolivianos, pero en donde pueden haber estado encerradas sus propias experiencias, que habían pasado, bueno, y todas las, digamos, las aventuras buenas y malas que habían atravesado con esa experiencia. Y otra cosa que muchas veces ocurre de manera espontánea en los adolescentes es copiar frases que les gusten, frases que a ellos les hubiera gustado poder decir y acompañarlas por sus propios, según tengan ganas de imágenes o dibujitos o hacerles cosas. Bueno, hacer cuadernos libres de ese tipo, ¿eh? También puede ser un instrumento útil. Por último, en esta socialización de la escritura, de las escrituras del grupo, en la que uno a veces cuidadosamente tiene que tratar de incitar a que se vayan animando a aquellos que no se animan a leer a todo el grupo, con algunos no van a tener problemas y con otros les va a dar mayor timidez y bueno, ir viendo cómo uno va haciendo. En eso también el profesor, por supuesto, adopta la postura de el que comenta los textos de los estudiantes. Y básicamente ahí uno recurre a sus conocimientos de teoría literaria y de lo que uno sabe sobre literatura para valorar positivamente lo que hacen o para recomendar mejoras, para recomendar cambios, para recomendar pistas a seguir o para hacerles marcar hallazgos o aciertos de los que no se han dado cuenta y que podrían continuar en la lectura. Si encontraron, por ejemplo, un personaje o una situación que les parece sumamente interesante, pero la abandonaron, mirá, pero esta situación que habías planeado acá era súper interesante porque hay un extraterrestre rarísimo que se encuentra en ese lugar y después en el texto no lo continuaste. ¿Por qué no continúas esta situación? Entonces el texto te va a quedar mejor. Mirá, este personaje acá no está bien presentado, no se entiende quién es, qué características tiene, no lo introducís al personaje. Habría que ponerle unos detalles para que yo pueda imaginarme como lector cómo es ese personaje, cómo tiene el pelo, cómo tiene la cara, qué hace con los ojos. Inventate algunos detalles, le dan pautas para... Ven, uno como crítico, ¿eh? Uno funciona como crítico literario sin ser específicamente el crítico especializado, para ir valorando positivamente o para ir haciendo recomendaciones o sugerencias de cómo mejorar esos textos. Ahí da un ejemplo Frugoni de una parodia realizada por un adolescente y de todos los conocimientos que tiene que tener de una manera bastante intuitiva e implícita ese adolescente sobre lo que es una parodia para poder haber hecho ese texto bueno, para haber podido hacer ese trabajo de parodiar el comienzo de Romeo y Julieta. Y hace un análisis teórico, de un teórico literario, Frugoni, fíjense, sobre el texto del chico. No quiere decir que le vamos a dar esos análisis
pero nosotros nos podemos ir dando cuenta de cuántos aprendizajes se han realizado así. Bien, podemos ir utilizando alguna de esas cosas para que se den cuenta de cuántas cosas saben y para ir introduciendo entonces ahí conocimientos explícitos de literatura. Es una manera de introducirlos, ¿no? Ir viendo qué es lo que implícitamente saben para ir haciendo explícito y por supuesto enriqueciendo esos conocimientos. A partir de ese ejercicio se le podría enseñar a ese chico que es una parodia o al grupo que leyó ese texto que es una parodia y qué características tiene y qué es el grotesco, porque básicamente se les pedía volver cómico una parte del texto que no lo es. Entonces, bueno, básicamente a lo que había recurrido el chico era hacer a procedimientos que producen grotesco. Y bueno, entonces se puede aprovechar ese ejercicio para ir introduciendo conocimientos que tienen que ver con la teoría literaria o con la historia literaria en el caso de que corresponda. Bueno, por supuesto que esto nos conduce al tema de la evaluación, que es lo que vamos a tratar finalmente. Dentro de las concepciones de escritura creativa ligadas a ese estereotipo romántico de que el escritor escribe a través de su talento, que es algo que tienen algunos pocos tocados por una varita mágica, era muy difícil plantearse, evaluar este tipo de escritura. Pero teniendo en cuenta las pautas que venimos dando, que más bien remueven ese estereotipo de escritor, sí podemos plantearla como una tarea que se vaya desarrollando en un aprendizaje en complejidad creciente y que sea evaluable. ¿Cuáles son los...? Bueno, por supuesto que para evaluarla tendremos que plantearnos nuestros indicadores de logro, pero sobre la base de qué pautas podemos formularnos esos indicadores de logro que esperamos poder observar en los textos que escriban nuestros estudiantes. Bueno, en primer lugar que cumpla con la consigna, pero para eso también tenemos que tener en cuenta que nuestras consignas a veces pueden generar, primero que hay decisiones personales muy distintas que van a tomar. Y segundo que a veces nuestras consignas, por más que nosotros estemos pensando que es súper precisa y clarísima, a veces puede detonar otras respuestas por parte de los estudiantes. Siempre, en este tipo de consignas para ejercicios de escritura y en las consignas que elaboren para cualquier otro tipo de tarea o actividad, cuando se encuentren con que les responden algo que ustedes no esperaban, no pongan mal de inmediato. Fíjense si realmente la consigna no da lugar a esa interpretación. Porque realmente, por más que uno las piense y las repiensa, a veces se da cuenta, tuvo esa ambigüedad mi consigna. No, y entonces tiene que considerarlo bien. Traten de ser lo menos arbitrarios que puedan para corregir. La arbitrariedad, esto es así porque yo quise decir tal cosa. No, si la consigna se entiende en otro sentido o puede ser entendida en otro sentido, o no terminé de aclarar bien esto, lo mejoro para el año que viene, pero ahora no soy arbitrario. Entonces el estudiante que lo ha hecho así bien, teniendo en cuenta cómo interpretó la consigna, que es posible, que es una interpretación posible, se lo considero bien. Bien. Entonces, que responda de alguna manera a las consignas o que se acerque a las consignas, que haya tenido en cuenta el problema. Podemos evaluar también que haya tomado las recomendaciones y las sugerencias que le dimos durante el proceso evaluativo, o que surgieron con sus compañeros. Que se haya acercado luego, que haya realizado bien cuando le propusimos el proceso de corrección del escrito. ¿Sí? Eso también lo podemos evaluar, por supuesto, donde entran también saberes propios de lengua, ¿sí? Y de elaboración de textos en general. Y podemos evaluar fundamentalmente el proceso del estudiante, que vaya progresando en relación con los textos que escribía al principio. Si es un estudiante que tenía un nivel de escritura muy bajo y muy poca habilidad para la escritura de invención
y la va desarrollando y va logrando ciertos avances, eso lo vamos teniendo en cuenta. Y para eso puede ser muy útil tener, ir observando a lo largo del año la carpeta de escritos del alumno o el cuaderno de escritos del alumno. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir, o estas claves, estas pautas básicas sobre la escritura de invención en la escuela. Y ahora voy a pasar a hacer una pequeña síntesis sobre lo que les vengo prometiendo, porque ya di el género, los géneros de terror, y dentro de los géneros de terror, con un poco más de detalle, el gótico, y como puede ser una herramienta que les sea de utilidad a algún grupo para el trabajo que están haciendo ahora, o que les sea de utilidad en el futuro, voy a dar un poquito ciencia ficción, unas claves, unas pautas básicas sobre ciencia ficción, y a partir de ciencia ficción, a partir de eso, las diferencias respecto de otros géneros que también están presentes en el corpus, como el fantasy y el género fantástico. Seguramente ustedes a esta altura de su conocimiento de los géneros y de su experiencia como lectores y consumidores de ficción a través de distintos soportes, etcétera. Si yo les pongo esta imagen, ustedes me dicen de inmediato ciencia ficción, porque es una imagen que contiene rasgos o en la que podemos observar propiedades muy típicas del género. Evidentemente acá hay, y con esto ya empezamos a ver rasgos típicos del género ciencia ficción, hay realidades que en nuestro mundo real no existen, es decir, hay un alejamiento respecto de lo que sería como género literario el realismo, ¿no? Que es la representación de nuestras realidades contemporáneas, del modelo de mundo que tenemos como posible o como existente en nuestro contexto, o digamos cercano a lo existente, que eso sería el realismo. Bueno, acá hay realidades que no existen. Y realidades que no existen, pero que podrían existir a través del desarrollo científico y tecnológico. Muy bien. Rasgos típicos de la ciencia ficción. Podríamos concebirlo entonces como un posible futuro. Otro rasgo típico de la ciencia ficción. Suelen ser mundos futuros en relación con el mundo del autor. Y así, cuando Julio Verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino, y produjo o inventó una máquina que era capaz de navegar en las profundidades del océano, estaba inventando una realidad de ciencia ficción, aunque todavía no existiera la ciencia ficción como género consolidado en su época, pero sí era un antecedente importante. ¿Ah? Bien, muy bien. Pero ya no tendemos a leerlo así, 20.000 leguas de viaje submarino. Si nosotros lo leemos teniendo en cuenta, reconstruyendo el contexto de producción, podemos decir que es un antecedente de la ciencia ficción, pero ya no produce ese efecto para nosotros, porque ya no es una realidad inexistente, no es una realidad de ciencia ficción, no es una realidad inexistente pero posible a través de principios científicos para nosotros. Bien, entonces eso hace también que los géneros vayan cambiando y que no vayan produciendo el mismo efecto de sentido los textos a medida que avanza el tiempo y cambia la realidad social. Cambia la realidad. Bien. Rasgos típicos. Tratando de generar una definición más precisa y muy buena, Darko Subin produjo en un libro al que me voy a referir ahora un intento de definirlo a través de una esencia, de un rasgo esencial. No lo vamos a tomar tan al pie de la letra, que sea un rasgo esencial, pero vamos a ver que él logra una formulación y plantea una definición muy buena, que permite explicar muy bien el género.
pero me voy a distanciar o voy a poner entre comillas algunos aspectos del libro que no me convencen tanto o que tendría que pensar más. En primer lugar, que él lo considera un género existente desde la antigüedad, un género antiguo y no un género moderno, como en general suele suceder, un género ligado, se lo suele considerar un género ligado al surgimiento de a la modernidad, ¿no es cierto? A ese momento en que se vuelve, entre otros muchos factores y otros muchos fenómenos del cambio histórico, en el que se da lo siguiente: en la esfera del conocimiento, la ciencia se vuelve la disciplina capaz de determinar lo que nosotros consideramos en nuestra cultura como verdadero, como afirmable, como verificable, lo que nos da las bases de lo que consideramos real, digamos así. Las, nuestro mundo, bueno, hay gente ahora que dice que la Tierra no es redonda, pero bueno, vieron, siempre siguió gente creyendo en los mitos, pero se vuelve dominante para nuestra cultura una idea de veracidad y de realidad ligada al estatus ganado por la ciencia en el ámbito del conocimiento, en la modernidad. Entonces, a partir de ese momento es posible determinar con bastante precisión y se empieza a formar el género ciencia ficción. Uno de sus antecedentes en el siglo XIX es Julio Verne, con ese texto, por ejemplo. Otro de sus antecedentes es Frankenstein, donde hay un monstruo, es decir, esto es gótico, pero es una derivación del gótico, porque una derivación, una innovación en el gótico, porque aparece ese monstruo, es producto y es el resultado de un científico que trata de experimentar. Bueno, ustedes conocen la novela de Mary Shelley seguramente, o por lo menos la han visto en película o conocen el personaje, porque es famosísimo. Son antecedentes, pero ya podemos encontrar exponentes bien formados del género, por ejemplo, con varios libros de H.G. Wells a fines del siglo XIX, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, ¿sí? O La Máquina del Tiempo. Bien. Darko Subin, más allá de esto le atribuye, digamos, o dice que el género ya estaba presente, o habla de la ciencia ficción en los textos medievales que planteaban viajes hacia el más allá, o en Jonathan Swift con el viaje, que es verdad que son antecedentes, tiene antecedentes desde siempre. Muchos otros autores, y en general se lo suele considerar un género moderno con antecedentes desde la antigüedad, por supuesto. Bien. Más allá de eso y de ciertas valoraciones que hace, por ejemplo, sobre el género fantástico, sobre el fantasy, género al cual él menosprecia porque considera un género conservador desde el punto de vista de las ideas. Él es un crítico y teórico marxista con unas ideas, digamos, ligadas al marxismo ortodoxo. Es un libro viejo, es un libro de mediados del siglo XX, pero más allá de estas cuestiones de valoración que habría que poner y que hoy son un poco viejas y un poco remanentes, más allá de eso es un libro excelente y llega a o plantea una definición muy, muy precisa y muy ajustada. Y define la ciencia ficción como un género que se caracteriza por el extrañamiento en el sentido de los formalistas rusos, es decir, se plantea un mundo ficticio en el que aparecen fenómenos extraños, ¿eh? Que nos produce extrañamiento a los lectores o a los espectadores, por un extrañamiento cognoscitivo. Y en otro lado lo define como un género que plantea un novum, que introduce en el mundo ficticio un novum, es decir, un elemento nuevo, una invención del escritor, una invención de la imaginación del escritor, un novum, algo que no existe en la realidad, cognoscitivo. Es decir, no es cualquier novum, no es cualquier invención del escritor, sino una invención, un elemento que no existe en nuestro modelo de mundo real, pero que es posible
de acuerdo con los estándares cognoscitivos de nuestra época, de una época en la que predomina el conocimiento científico. Y lo prototípico en esto son estas realidades tecnológicas, pero la ciencia ficción después tiene muchos otros exponentes y entonces puede haber ciencia ficción en la que no haya máquinas y androides y platos voladores y estas realidades que vemos acá, pero que haya un orden social diferente. Entonces es un novum cognoscitivo porque ahí puede estar alimentado por otras disciplinas también, no solamente por las ciencias duras, ¿sí? Que es la hard science fiction, la ciencia ficción dura, sino que también existe la ciencia ficción blanda, alimentada por las llamadas o mal llamadas ciencias blandas. Hay un novum de orden sociológico o antropológico o lingüístico, una sociedad que habla una lengua de otra especie. Muy bien. En general, lo más fácil es pensarlo en el futuro. Es típico, es un rasgo típico que esté en el futuro, pero no necesariamente. Puede estar en el pasado o en un tiempo que no se termina de especificar también. ¿Mm? Bien, entonces no sería un rasgo tan esencial, aunque sí típico, el que se represente un tiempo futuro en relación con el momento de producción, es decir, el momento en que el autor escribe. Puede ser un futuro inmediato, un futuro lejanísimo. Después hay clasificaciones y miles de variantes y ramificaciones de la ciencia ficción, teniendo en cuenta todas estas características, si es un futuro lejano, si es un futuro cercano, inmediato, etc. Bueno, un novum cognoscitivo. Y en ese sentido se diferencia, o ese rasgo de novum, una realidad nueva, introducida en el mundo por el escritor, pero que puede ser explicable de acuerdo con las reglas que nosotros consideramos racionales, científicamente explicables, verificables en nuestra época. En ese sentido se diferencia de otros géneros. De otros géneros a los que me voy a referir enseguidita nomás. Antes me queda hacerles una aclaración. Ese novum puede tener mayor o menor amplitud dentro de la ficción. Puede abarcar prácticamente todo el mundo ficticio y entonces lo reconoceremos más rápidamente como ciencia ficción, o puede abarcar una parte. En 20.000 leguas de un viaje submarino no abarca todo el mundo, no se ha transformado todo el mundo, simplemente hay una realidad, una máquina nueva, ¿sí? Ahí. Entonces, bueno, por eso tampoco es tampoco es un rasgo tan esencial a todo o nada, sino que, digamos, hay ejemplos más típicos de ciencia ficción que otros. Serán más típicos aquellos casos, serán más rápidamente reconocidos y más reconocidos por todo el mundo como ciencia ficción, aquellos casos en los que el novum abarque, digamos, la mayor parte del mundo ficticio. Por ejemplo, todo el mundo, toda la sociedad ha cambiado, todo es distinto y llegamos a un mundo diferente al nuestro cuyas reglas tenemos que aprender y nos vamos dando cuenta de que son reglas que responden a los estándares de cientificidad que dominan en nuestra época. ¿Sí? Bueno, si abarca una sola parte, en general tiende a haber desacuerdo entre los diferentes lectores. Por ejemplo, la increíble historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el monstruo y el desdoblamiento, el doble, se produce por un brebaje, por una poción, por un brebaje que produce de manera científica y que después empieza a producir efectos raros, impensados, y empieza a no funcionar siempre de la misma manera. O sea, después se vuelve medio fantástico. Es un elemento chiquitito ahí de ciencia ficción. Y por eso el mismo Darko Subin, juzgándolo como ciencia ficción, lo desvaloriza al texto de Stevenson. Lo que pasa es que yo no lo leería tan como ciencia ficción a ese texto, sino como gótico, como, a ver,
como terror, ¿no?, de la época, como un neogótico de, del siglo XIX avanzado, ¿no? Y casi lindando con lo fantástico, más que con ciencia ficción. Porque ahí el novum implica solamente un pequeño elemento. Todo lo demás es el mundo de fines del siglo XIX, es el mundo de la época de Stevenson, es la Inglaterra de esa época, en el que se introduce un pequeño elemento nuevo. Eso también hace que el Frankenstein de Mary Shelley no sea un ejemplo muy típico de ciencia ficción. Hay un elemento chiquitito, claro, en un momento el doctor Frankenstein piensa qué pasaría con el mundo si él crea la mujer, el espécimen mujer que le pide su criatura. Su criatura le pide en un momento que cree una mujer. Y él piensa ahí cómo sería el mundo si estos dos se empiezan a reproducir. ¿Cómo cambia? Bueno, ahí sí, ¿no? En esa imaginación de este personaje casi habría un mundo de ciencia ficción si se hubiera armado ese nuevo mundo en el que predominan estos engendros nacidos a partir de la costura de muchos pedazos de cuerpo y resucitados a través de métodos científicos o pseudocientíficos que aquí la novela imagina como posibles, ¿sí? Pero no termina de construir ese mundo, hay un solo elemento nuevo, ¿eh? Entonces, mientras el novum abarque más extensión dentro de ese mundo ficticio, más rápidamente o más típicamente la vamos a reconocer en general como ciencia ficción. Perdón, se sentía ahí el panadero que llegó a mi barrio en la diapositiva anterior. Lo siento, no lo voy a volver a grabar de nuevo. Es una hora de mucho ruido, bueno, qué sé yo. Que salga todo espontáneamente como tiene que salir. Bien, ya dije, entonces ciencia ficción tiene algo en común con el realismo, se diferencia del realismo en la presencia de realidades que son que no se parecen a las existentes en nuestra época, pero se asemejan al realismo en que ciertas reglas cognoscitivas siguen vigentes ahí. Por otro lado, esa presencia de realidades que no existen en nuestro mundo, en nuestro modelo de mundo real, se parece a otro género que es el fantasy. Acá tienen una imagen de un fantasy, del Señor de los Anillos. Pero se diferencia del fantasy porque en el fantasy también hay un novum, que puede abarcar todo el mundo, como en el Señor de los Anillos, donde hay todo un mundo diferente, con un mapa diferente, completamente autónomo de nuestro mundo, con sus reglas propias, sus tipos de seres diferentes, etc. O puede marcar una parte de ese mundo, como en Harry Potter, donde dentro de Londres de nuestra época y dentro del mundo de nuestra época hay todo un mundo de los magos al que se pasa como por un pasillo, ¿no? Como en Alicia en el País de las Maravillas, por algo que comunica y se pasa a otro lugar. Bueno, esos son fantasies. A ver, en términos tradicionales, tienen las mismas, más o menos las mismas reglas que los tradicionales cuentos de hadas o cuentos maravillosos, ¿sí? A los cuentos de hadas o cuentos maravillosos en la modernidad, los cuentos de hadas o cuentos maravillosos, novelas ya, o películas o series, sagas, ¿m?, que siguen esas reglas, ya las llamamos fantasy o fantasía. Y también tienen todas sus derivaciones, ¿sí? La fantasía dura, fantasía blanda, la fantasía clara, la fantasía oscura, cuando se junta con elementos góticos, se vuelve oscura y produce efectos terroríficos. Porque por supuesto en la ciencia ficción también se puede, como ya les dije, mezclar con el terror, porque el terror en realidad es un género armado alrededor de un efecto. Entonces puede haber ciencia ficción de terror también. Bueno, entonces acá en los fantasies lo que se diferencia es que también hay un novum que puede abarcar todo el mundo o una parte, pero pero es no cognoscitivo. Ese novum no corresponde a los estándares que rigen en la concepción de realidad y de conocimiento verificable
para la modernidad. Básicamente porque hay elementos mágicos. Hay elementos mágicos. Bien. Entonces ahí lo diferenciamos del fantasy. Y les presenté más o menos como que pueden tener relaciones también con los géneros de terror y con el gótico. Bien. Por supuesto que con todos los géneros también hay híbridos y hay casos intermedios y hay casos difíciles de difícil decisión. Avatar, por ejemplo, o Avatar. Fíjense que ahí hay una mezcla de ciencia ficción y fantasy, porque hay algo medio intermedio, ¿no? Este, hay bueno, un mundo de ciencia ficción, astronautas que han llegado a otro planeta, personas que a través de una máquina circulan por el mundo a través de una especie de muñeco, de un avatar que anda por ahí, pero han llegado a un mundo que tiene características primitivas para nosotros, entre comillas, y en los que rigen cuestiones mágicas. Bien, entonces ahí hay una mezcla. Por eso algunos proponen el término ficción especulativa, ¿ah? Que para algunos abarcarían, como estos son géneros temáticos en general, y salen no de los discursos del teórico, sino de las comunidades de lectores, se proponen un montón de categorías y no son muy precisas y muy específicas. Después vienen los teóricos tratándoles de dar precisión, ¿no? Pero bueno, es así. Netflix te puede poner una misma película en un montón de etiquetas y lo que está haciendo ahí es marcarte géneros. ¿Eh? Y te la puede poner en un montón de etiquetas a la misma película. Te la puede poner en ciencia ficción, te la puede poner en aventura, la misma, en terror, a la misma. ¿Sí? Bueno, algunos han propuesto la categoría ficción especulativa que abarcaría tanto el fantasy, en el que las reglas son distintas de nuestro mundo, pero en el que rigen cuestiones mágicas, y la ciencia ficción, que las reglas son distintas de nuestro mundo, pero son más bien cognitivas, digamos, o científicas. ¿Ah? Aunque no siempre de las ciencias duras, como les dije, no siempre son realidades específicamente tecnológicas las que se representan. Bien. ¿Hay casos intermedios? Sí, hay casos difíciles de decir, en el que nos dudamos a qué género pertenece. También. Bien, ¿y qué sería lo fantástico? ¿Qué sería el género fantástico? Bueno, algunos arman una gran categoría, como Rosemary Jackson, en un libro muy conocido que se llama Fantasy, arma una gran categoría en el que mete el fantasy, tal como se los he explicado, pero también el fantástico al estilo Cortázar o al estilo Borges o al estilo Poe o al estilo Silvino Campo. El fantástico en el que se produce una vacilación en el lector o en el espectador porque hay algún elemento que irrumpe en el mundo real, en un mundo que se parece al mundo real, parece realista el verosímil, pero hay un elemento disruptor, un elemento que produce duda y vacilación, porque no se termina de decidir a qué lugar pertenece. Bueno, es distinto a este fantasy del que estamos hablando, ese género fantástico del siglo XX, ese fantástico moderno del siglo XX, XXI, hay que explicarlo en relación con el gótico, en realidad. A ver, tanto el gótico como en este fantástico, que es distinto del fantasy, el verosímil es en principio un verosímil realista, en el que irrumpe en el gótico un elemento claramente sobrenatural, extrahumano, un monstruo, un vampiro, un fantasma, ¿sí? Algo que produce ahí una duda, un desmoronamiento de nuestras certezas asociadas a lo que consideramos real, ¿sí? En el gótico era un fantasma, un vampiro, un elemento sobrenatural que irrumpe en un mundo que se parece al mundo real. Dentro de un verosímil que en principio parecía realista, se ve roto
quebrado, puesto en duda por la aparición de un elemento claramente sobrenatural. Luego, en el fantástico más del siglo XX, se vuelve más dudoso y psicológico. ¿Existe el fantasma o es una alucinación del sujeto? Se vuelve un terror más psicológico, ¿no? Entonces está la vacilación. ¿Existe esto o no existe? ¿Es alucinación o es un fantasma? Hay dudas entre lo que existe y lo que no existe, entre la realidad y la ficción. La ficción irrumpe en la realidad, como en continuidad de los parques, bueno, etcétera. Bueno, creo haber dado un panorama, por supuesto que habría mucho más para ampliar y mucho más para decir, pero les quería hacer esas presentaciones de géneros que se suelen dar en la escuela y que yo no sé si ustedes los ven en general en otras materias. Tienen igual muchos materiales ahí en la carpeta para profundizar, ya sea ahora o en el futuro, a medida que los vayan necesitando. Hasta la próxima.